Hola amigos de Fundación Pacarina Yuyayapán, bienvenidos a nuestro centro de capacitación. El día de hoy vamos a resolver otro ejercicio sobre la presión hidrostática, para lo cual vamos a revisar algunos conceptos. Primero, ¿qué es la presión? Si tenemos un objeto sumergido dentro de un fluido homogéneo, siendo la densidad del cuerpo, como el que se ve en esta figura, siendo la densidad del cuerpo masa sobre volumen, o la relación entre la masa de este cuerpo sumergido sobre el volumen que ocupa dentro del fluido, A por un diferencial de Y, el diferencial puede ser de espesor, vamos a ver que el fluido ejerce una fuerza F en todas las direcciones sobre el cuerpo. La fuerza F es perpendicular a la superficie del cuerpo. La presión que el fluido ejerce sobre el cuerpo es entonces igual a una fuerza sobre superficie. Por lo tanto, la fuerza se define como el producto de la presión por la superficie. La fuerza que ejerce el fluido sobre el cuerpo es la misma que ejerce o que se ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre la superficie del recipiente. Finalmente, se puede definir a la presión como la relación entre la fuerza perpendicular normal que actúa sobre una superficie y el valor del área de dicha superficie. Con esta expresión como la que tenemos aquí, fuerza total, fuerza perpendicular sobre el área. Miremos en esta ecuación que la presión va a ser directamente proporcional a la fuerza que se ejerce, la fuerza perpendicular, e inversamente proporcional al área de sección. Ahora miremos qué es la presión hidrostática. Si un fluido está en equilibrio y por lo tanto se puede decir que cada una de sus partes también están en equilibrio, miremos este ejemplo. Aquí tenemos un fluido homogéneo, está contenido en un recipiente cuadrangular. Ponemos nuestro nivel de referencia en el fondo de este contenedor o de este recipiente y vamos a medir la altura a la que se encuentra, en este caso, un pequeño disco que está sumergido en dicho fluido. Este disco va a tener un espesor, lo vamos a denominar de Y, es decir, un diferencial de altura de Y. Si nosotros analizamos el disco de manera más detallada y a mayor escala, podemos ver que este disco va a tener un área de sección inferior y superior a, y está sometido a varias fuerzas dentro del fluido. La masa del disco entonces puede ser equivalente al producto de la densidad del fluido por el área de sección del disco y por este espesor, es decir, este es el equivalente a la masa que desplazaría el disco al estar sumergido en dicho fluido. Por lo tanto, el peso del disco sería, escrito como un diferencial del peso, igual a la densidad del fluido por la gravedad, por el área de sección, por el diferencial de Y o espesor del disco. Bien, si la fuerza horizontal resultante es cero, porque no tiene aceleración horizontal, es decir, es lo que pasa en torno a este disco. Si nosotros vemos en torno al disco, tenemos que las fuerzas horizontales son debidas a la presión del fluido y por lo tanto la presión debe ser la misma en todos los puntos del plano horizontal en la posición. Es decir, en esta posición horizontal siempre vamos a tener la misma presión. El disco tampoco tiene aceleración vertical, es decir, está en equilibrio, está flotando en esa posición Y más de Y,
y por lo tanto vamos a tener que está en una posición de equilibrio y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Entonces, ahora vamos a analizar esta sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a cero, teniendo aquí en cuenta las fuerzas que se ejercen sobre este disco. Vamos a ver que la fuerza que está dada por la presión y el área de sección en la parte inferior del disco que lo empuja hacia arriba, menos el producto del área de sección por la presión más un diferencial de presión que está dado en esta o dado por este espesor del disco en la parte superior, es decir, la fuerza que está ejerciéndose sobre la parte superior del disco, área de sección superior, menos el diferencial del peso que tiende a hacer que el cuerpo se sumerja en el líquido es igual a cero. Si reescribimos esta ecuación, vamos a tener que la presión por área es igual a el producto del área de sección por la presión más un diferencial de presión más la diferencial del peso. Reescribiendo esta ecuación, realizando la operación matemática correspondiente y cambiando el término de la diferencial del peso que habíamos obtenido, reemplazando este término que habíamos obtenido anteriormente, la diferencial del peso es igual a la densidad del fluido por la gravedad, por el área de sección y por dy, que es el espesor del disco, tenemos que esta ecuación puede ser reducida, eliminando el término semejante a los dos lados de la ecuación, presión por área, escrita de la siguiente manera, que el área de sección del disco por la diferencial de presión es igual a menos la densidad del fluido por la gravedad, por el área de sección y por el diferencial de Y. Reagrupando esta ecuación, podemos escribir una ecuación diferencial donde la diferencial de presión con respecto a la diferencial de Y de la altura es igual a menos el producto de la densidad del fluido por la gravedad. Y la vamos a llamar ecuación 1. Bien, si la presión P sub 1 es la presión correspondiente a la altura Y1 y la presión P sub 2 la presión correspondiente a la altura Y2, con respecto a un determinado nivel de referencia, en nuestro caso un nivel de referencia que estaba en la parte inferior del recipiente, la integral de la ecuación 1 resulta ser la siguiente. Integral desde la presión 1 a la presión 2 del diferencial de presión es igual a menos la integral de entre Y1 y Y2 del producto de la densidad del fluido por la gravedad por el diferencial de altura. Es la ecuación 2 y recordemos que la densidad del fluido es constante. Integrando la ecuación 2 tenemos que la diferencia entre la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a menos el producto de la densidad del fluido por la gravedad y por el diferencial entre la altura Y2 y la altura Y1. Y esta es la ecuación 3. Entonces, vamos a ver que si Y se define como una altura o una profundidad, que puede denominarse H, la ecuación 3 se escribe de la siguiente manera. Presión 2 menos presión 1 es igual a menos la densidad del fluido por la gravedad y por la diferencia entre la altura 2 menos la altura 1. Si H se convierte en una profundidad, es decir, cambiamos el nivel de referencia a la parte superior del líquido, es decir, lo que se conoce como el nivel libre del líquido que está en contacto con la atmósfera, vamos a ver que la ecuación se escribe de la siguiente manera. La presión final menos la presión inicial va a ser igual a al producto de la densidad del fluido por la gravedad por la diferencia entre la altura final menos la altura inicial o la profundidad final menos la profundidad inicial. Entonces, la profundidad final está en el fondo del recipiente y la profundidad inicial es el nivel de referencia del líquido que está en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, la diferencia de presión medida desde el nivel libre de este nuevo nivel de referencia va a ser igual a delta P igual al producto de la densidad del líquido por la gravedad por la diferencia de altura o de profundidad. Y esto se conoce como estática. Vamos a sacar algunas conclusiones importantes que nos van a servir para la resolución. Primero,
Al interior de un fluido, en todos sus puntos existe presión hidrostática. Segundo, la presión hidrostática es directamente proporcional a la profundidad bajo el nivel del líquido. La presión hidrostática es la misma en todos los puntos que estén en un mismo nivel interior del fluido, es decir, si nosotros trazamos un eje horizontal a una determinada profundidad, en todos esos puntos de ese eje horizontal siempre vamos a tener la misma presión hidrostática. Luego, la fuerza sobre las superficies del recipiente debido a la presión es siempre normal, perpendicular a dicha superficie. Bien, entonces vamos a resolver un ejercicio. Nos piden calcular la fuerza total y la presión total en el fondo de un recipiente. Bien, en el enunciado del problema, tenemos 3 líquidos que se vierten en un recipiente cilíndrico de 20 centímetros de diámetro. Las cantidades y densidades de los líquidos son 0,50 litros con una densidad de 2,6 gramos por centímetro cúbico, 0,25 litros de otra sustancia con una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, y el último líquido tiene un volumen de 0,40 litros y 0,80 gramos por centímetro cúbico de densidad. Nos piden cuáles son la presión total y la fuerza total que actúan sobre el fondo del recipiente. Bien, revisemos nuestra estrategia de solución. Primero, identificar los datos y las incógnitas del problema. 2. Revisar, estudiar y entender la teoría y las ecuaciones aplicables en la resolución del ejercicio. Eso ya lo hicimos en la primera parte de este video. Construir un esquema o un gráfico que represente de mejor manera el fenómeno propuesto en el ejercicio. Y 4. Revisar la consistencia de unidades de las constantes y las variables. Bien, entonces vamos a resolver. Primero vamos nuevamente a leer nuestro ejercicio. Es importante tenerlo muy claro. 3 líquidos inmiscibles se vierten en un recipiente cilíndrico de 20 centímetros de diámetro. Las cantidades y densidades de los líquidos son 0,5 litros de un líquido con una densidad de 2,6 gramos por centímetro cúbico. El otro líquido tiene un volumen de 0,25 litros y una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Y el último líquido es de 0,40, su volumen de 0,40 litros y 0,80 gramos por centímetro. ¿Cuáles son la presión total y la fuerza total que actúa sobre el fondo del recipiente? Lo primero que siempre vamos a hacer es tener un esquema que represente muy bien el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el cilindro con los 3 líquidos. Tenemos que vamos a colocar en el fondo del líquido, como es lógico desde el punto de vista físico, el fluido o el líquido que tiene una mayor densidad, es el que se va al fondo. Entonces tenemos el líquido que es el de densidad 2,6 gramos por centímetro cúbico. El siguiente va a ser el líquido que tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Y finalmente vamos a tener el líquido que tiene una densidad de 0,8 gramos por centímetro cúbico. Colocamos aquí que el diámetro del cilindro es igual a 20 centímetros. Y le vamos a denominar las alturas correspondientes para cada uno de los fluidos. H1 para el primer fluido, H2 para el segundo y H3 para el que está en la parte superior. Bien, entonces la presión total en el fondo del recipiente va a ser igual a fuerza sobre área. La fuerza total en el fondo del cilindro entonces va a ser igual a la presión por el área, y esto es igual a, podríamos decir que esto es el peso que ejerce, ¿no es cierto?, toda la columna de los 3 líquidos sobre el fondo del recipiente. Por otra parte, la densidad para cada líquido se determina con la expresión densidad es igual a masa sobre volumen, o también puede ser con la relación masa sobre área de sección por la altura de cada líquido. Son las expresiones que podríamos. Bien, entonces vamos a resolver. Primero vamos a recordar que la presión total en el fondo del cilindro es igual a la suma de las presiones que ejerce cada líquido. Tal es igual a la presión 1 del líquido 1 más la presión que ejerce el líquido 3. Sabemos que la presión hidrostática se define como el producto de la densidad del líquido o de cada líquido por la gravedad y por la altura del recipiente. Entonces, nuestra ecuación de presión total va a ser igual a la presión
1 por la gravedad y por la altura 1. Densidad 1 por la gravedad y por la altura 1, más la densidad del segundo fluido, densidad 2 por gravedad, por altura 2, y más la densidad del líquido por la gravedad y por la altura 3. Aquí tenemos nuestra expresión para la presión total. La vamos a denominar ecuación 1. Bien, el siguiente paso es poner cada una de las alturas de los líquidos en función de la masa y la densidad de dichos. Así. Entonces tenemos que la densidad es igual a la densidad 1 del primer líquido es igual a la masa del líquido 1 sobre el área de sección del cilindro por la altura 1 que alcanza. Si nosotros despejamos aquí la altura, como ustedes pueden ver aquí, la altura 1 es igual a la masa 1, es decir, la masa del líquido 1 sobre la densidad de este líquido por el área de sección, y la vamos a denominar ecuación A. Luego vamos a tener lo mismo para el líquido 2, donde tenemos que la altura 2 va a ser igual a la masa del líquido 2 sobre la densidad del líquido 2 por el área de sección, ecuación B. Y para el tercer líquido vamos a hacer la misma resolución, o vamos a hacer la misma obtención de la altura en relación a las variables que sí conocemos, y tenemos que es la masa del líquido 3 sobre la densidad del líquido 3 por el área de sección. La vamos a llamar. Entonces, reemplazando las expresiones de las alturas, A de las alturas que determinamos con la ecuación A, B y C en la ecuación 1, tener que nuestra ecuación ahora se escribe de esta manera. Entonces tenemos nosotros que la presión total va a ser igual a el producto de la densidad del fluido 1 por la gravedad por la masa 1 sobre la densidad 1 por el área de sección del cilindro, más la densidad del fluido 2 por la gravedad por la relación entre la masa de este fluido 2 sobre la densidad 2 y el área de sección, más la densidad 3 por la gravedad y por la relación entre la masa 3, masa del fluido 3, sobre la densidad de este fluido 3 por el área de sección. Agrupando y eliminando los términos semejantes de la ecuación total, esta se reduce a lo siguiente. Entonces, ¿cuáles son los términos que nosotros eliminamos? En este caso, los términos semejantes son las densidades de cada fluido en cada una de las expresiones. Entonces, la densidad 1 se elimina con la densidad 1 que está en el denominador de esta expresión entre paréntesis. Y lo mismo pasa en cada una de las otras. Entonces, la presión total se puede escribir como la relación entre la gravedad sobre el área de sección del cilindro por la suma de las masas del líquido 1 más la masa del líquido 2 más la masa del líquido. Y le vamos a llamar ecuación. Como la densidad y el volumen de cada líquido son conocidos, se puede determinar fácilmente la masa de cada líquido de la siguiente manera. Entonces tenemos que la densidad es igual masa sobre volumen. Entonces, la masa es igual a densidad del fluido por volumen, esto es 2,6 gramos por centímetro cúbico por 0,50 litros. Hacemos el cambio de unidades, 1000 centímetros cúbicos, un litro, y un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, la masa del primer fluido es de 1,30 kilogramos. Dicen ustedes que están en unidades de kilogramos. Lo mismo para la ecuación 2. Para el fluido 2, aplicamos la misma relación y obtenemos que la masa para el fluido 2 es de 0,25 kilogramos, y en el caso del fluido 3, haciendo la misma operación, tenemos que la masa es de 0,32 kilogramos. Y aquí tenemos pues ya nuestras masas correspondientes. Bien, el área de sección del fondo del cilindro se encuentra en la expresión área es igual a pi por radio al cuadrado, o lo que es lo mismo, pi por el diámetro sobre 2 al cuadrado. Entonces tenemos el diámetro es de 10 centímetros a metros, 0,2 metros sobre 2, todo al cuadrado, y por el valor de la constante pi, nos da que el área de sección es de 0,0
3,142 metros cuadrados. Reemplazando los valores de las masas que ya habíamos determinado y el área del fondo del cilindro, el área de sección en la ecuación 2 anterior, que es esta, total igual a gravedad sobre área por la suma de las tres masas de los fluidos. Vamos a tener esto, que la presión total va a ser igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado sobre 0,0342 metros cuadrados, todo multiplicado por la suma de 1,3 kilos más 0,25 kilos y más 0,30 kilos, es decir, las masas de cada uno de los fluidos que están dentro del recipiente o de los líquidos. Por lo tanto, la presión total va a ser igual al producto, haciendo las operaciones de 311,95 metros de las unidades sobre metros cuadrados sobre segundo al cuadrado por 1,87 kilos. Entonces, igual, vamos a agrupar las unidades para tener unidades consistentes de presión, que es newton por metro. Entonces, tenemos que, vamos a tomar las unidades de metro sobre segundo al cuadrado y no las vamos a topar, porque metro por segundo al cuadrado por kilogramo es newton. Y los metros cuadrados nos quedan en la parte del denominador. Son las operaciones correspondientes, que es 53,346 newton por metro cuadrado, es decir, pascales. Este es nuestro resultado. Ahora, vamos a terminar encontrando la fuerza total en el fondo. Entonces, sabemos que la fuerza total es presión por área. Entonces, aquí simplemente vamos a coger el valor de la presión que ya obtuvimos, que es de 583,3446 o 30. O si quieren, newton por metro cuadrado. Esto multiplicado por el área de sección, que es 0,03142 metros cuadrados, nos va a dar que la fuerza total es de 18,32 newton. Entonces, como ustedes ven, es un interesante que nos da una idea de lo que significa la presión. Bueno, aquí les dejo la bibliografía que ustedes pueden revisar para profundizar y resolver más ejercicios sobre este tema y otros temas de la física. Espero que este resuelto haya sido interesante y si fue así, pues suscríbanse a nuestra página y nos vemos en el próximo ejercicio resuelto. Muchas gracias.